Con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel, de nuevo para compartir con ustedes un devocional de vida cristiana. Gracias a todos los que están conectados. Saludo a Marta, saludo a Jaime, saludo a Sebastián, eh, algunas otras personas que están conectadas, pero que no alcanzo a mirar aquí. Eh, ok, Diego me dice que le invite. Lo siento, Diego, no puedo hacer ese tipo de en vivo en este momento porque estoy solo. Entonces no tengo a alguien que me esté ayudando. No es ese tipo de vivo en el que estamos en este momento, pero creo que sí lo vamos a hacer a partir de esta semana. No perdamos la esperanza. Bueno, hoy como todos los días tenemos un tema nuevo. Vamos a tratar un poquito acerca de la eclesiología. Es la rama de la teología que habla de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Y cosas así. Nos vamos a enfocar hoy en un tema específico que es la ética y la moral cristiana que se deben reflejar colectivamente en la iglesia, partiendo del hecho de que la iglesia no es una figura jurídica ni tampoco es un edificio. La iglesia es la comunidad de los creyentes. Somos la iglesia, porque la iglesia es un organismo vivo. Así que la iglesia como grupo es a lo que nos vamos a estar refiriendo en esta mañana. Y creo que mañana y pasado mañana, si de pronto se hace necesario, pero hoy vamos a estar hablando de esto. El título del devocional de hoy es un título muy sugestivo. Vamos a hablar acerca de la ilusión de una virtud incompleta. A veces vivimos de ilusiones. A veces pensamos que somos virtuosos y no nos detenemos a pensar exactamente qué significa o cuál es el alcance de esa afirmación nuestra en cuanto a virtudes. Bueno, hoy vamos a tocar un poquito ese punto, pero como siempre vamos a iniciar diciéndole a Dios lo siguiente: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor, y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. No permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en esta mañana te pedimos la presencia y reconocemos tu presencia entre nosotros. Dice que donde dos o tres estemos reunidos, tú estás allí. Y por eso te pedimos que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo guiándonos. Sujetamos cada palabra que vaya a ser dicha, cada pensamiento, cada postura a la rectoría de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, como les dije hace un segundo, el título de este devocional es La ilusión de una virtud incompleta. Vamos a acercarnos moral y ética cristiana, es básicamente de lo que se trata. Ya dije hace un segundo que muchas veces nosotros nos definimos desde una perspectiva moral y ética a partir del conocimiento, pero no de la conducta. Y eso es importante que lo tengamos claro. Vamos a tocar, perdón, en la disertación quizá algunas deficiencias o digámoslo así, o errores que la mayoría de nosotros los cristianos cometemos
pero no quiero que se entienda como un ataque, sino más bien como un punto de reflexión, simplemente como hijos de Dios. Moral y ética cristiana. Vamos entonces a acercarnos a esta consideración de hoy a partir de dos textos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Así que Miqueas, capítulo 6, versículo 8, en el Antiguo Testamento, el profeta nos dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y que pide de ti el Señor: hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, ya desde el Antiguo Testamento el mensaje profético era claro. ¿Qué quiere Dios de nosotros? O sea, ¿qué esperaba Dios de las personas que vivían bajo la ley de Moisés? Pues ya era muy claro lo que el profeta dice: hacer justicia, o sea, practicar la justicia, amar la misericordia y ser humildes delante de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago se refiere a un tema que ha sido controversia entre la teología reformada y la teología clásica católica, es si es mejor, que es más importante, la fe o las obras. Y lo ligan o asocian estas dos posturas a algo muy diferente, que es la salvación. Entonces, unos de ellos dicen que la salvación se consigue por obras, otros dicen que la salvación se consigue por fe, y yo discrepo de las dos posturas. La salvación es un estado del espíritu que implica una relación permanente con Dios, y la fe como tal, que propicia esa relación con Dios, debe contener, como lo dice el apóstol Santiago, un equilibrio entre lo que se cree y lo que se hace, coherencia. Así que ninguna de las dos posturas, que son antagónicas y que siempre se están discutiendo en redes sociales y todo esto, tienen razón. En la Biblia, a través del mensaje apostólico, establece muy claramente cuál debe ser el equilibrio. Así que el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 2, entre los versículos 14 y 17, ¿de qué sirve, hermanos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Bueno, aquí hay una cosa muy seria, ¿no? Algunos hermanos evangélicos dicen: soy salvo por la fe. Pero Santiago aquí está diciendo que de qué sirve tener fe si no hay obras. Y pregunta directamente: ¿acaso esa fe puede salvarlo? Si un hombre, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Bueno, con estos dos versículos en la mente como texto áureo, empecemos a adentrarnos un poquito en las consideraciones o en los énfasis que hoy he determinado tratar con ustedes a partir de la ética y la moral. Estos versículos resumen muy bien la idea de una moral y de una ética cristiana. No basta con seguir normas externas, sino que Dios pide una vida justa, comparativa, compasiva, y humilde ante Él, que encaja perfectamente con la oración anterior. Bueno, la iglesia puede entenderse como una institución social. Se la analiza así desde la sociología y la teoría social, es decir, como una estructura organizada que, junto con la familia, el Estado y la educación, cumplen funciones específicas en la vida de la sociedad. La iglesia no es un ente aislado de la sociedad, es una institución que forma parte del tejido social. Así que la iglesia tiene un compromiso, un deber social, y también tiene una imagen dentro de esta sociedad. La iglesia
está conformada por un grupo de personas que creen en el Evangelio de Jesucristo, disciernen adecuadamente el sacrificio de Cristo en la cruz y el ministerio de la iglesia a partir de ese sacrificio que propone un nuevo nacimiento, una relación personal con Dios a través de Cristo y una misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Es decir, continuar el ministerio de Cristo en este mundo. Así que dentro de las libertades de cada ser humano en este sistema social, en este conglomerado social, tenemos un derecho que es de libre asociación. Y como tenemos el derecho de libre asociación, nosotros nos podemos asociar en torno a la fe en Jesucristo en unas comunidades que se llaman la iglesia. Comunidades que son respaldadas por el Estado y que están llamadas, vuelvo y repito, a tener una participación específica dentro de la sociedad. ¿Qué significa entonces una institución social? En sociología, una institución social es cualquier conjunto de normas, roles y prácticas establecidas que organizan la vida colectiva y regulan la conducta de las personas. Por ejemplo, la educación, la familia, la economía, la religión, como ya lo había dicho. La iglesia como institución social se concibe como una comunidad organizada de personas que comparten creencias religiosas, con normas propias, autoridades, ritos y códigos morales que orientan la vida de sus miembros. Eso es la iglesia. O sea, si yo digo en medio de la sociedad que pertenezco a la iglesia cristiana, que soy cristiano, entonces esa comunidad espera ver en mí una norma de vida ajustada a cierto tipo de moral y de ética denominadas moral y ética cristianas. La iglesia entonces, a partir de allí, tiene unas funciones como institución social. La primera es regulación de la conducta moral. La iglesia tiene una propuesta moral en medio de la sociedad. En sociología vemos que hay muchos tipos de moral y muchos tipos de ética. Hay muchos conceptos de moral y de ética según la cultura, la sociedad y muchos otros factores. La iglesia entonces ya se define en torno al evangelio como cristiana y entonces eso implica una moral y una ética específicas. Así que la iglesia regula la conducta moral a través de su enseñanza. Ofrece un sistema de valores y de normas o mandamientos morales y enseñanzas que orientan cómo vivir, relacionarse y tomar decisiones desde el punto de vista del Evangelio de Cristo. Escuche esto. La iglesia está obligada o en su papel eclesiológico está diciendo que está encargada de orientar la vida, las relaciones y las decisiones que toma alguno de sus miembros de acuerdo al Evangelio de Cristo. En segundo lugar, no solamente regula la conducta moral, sino que es una generación de cohesión y sentido. Es decir, la iglesia enseña que hay que creer y actuar, que tiene que haber coherencia o ética entre lo que nosotros hacemos y decimos, entre lo que pensamos, predicamos y la identidad que nosotros tenemos o proyectamos. Así que crea una identidad colectiva y un sentido de pertenencia frente al sufrimiento, a la muerte y a los grandes interrogantes de la vida. Los cristianos no se comportan igual frente a estas eventualidades propias de la vida humana, ¿no? Frente al sufrimiento, la muerte y los grandes interrogantes de la vida. Los viven, los sufren, los experimentan a partir
de su convicción, de las enseñanzas, de la esperanza, de la fe, de esa relación con Dios. Así que mientras para el conjunto de la sociedad en general algo es un caos, no quiere decir que el cristiano no lo sienta igual o no sufra igual las consecuencias de lo que esté sucediendo, pero tiene una actitud diferente frente al sufrimiento, frente a la muerte. Estoy seguro que nuestros hermanos cristianos en el departamento de Córdoba y Sucre y todos aquellos en la costa Caribe que han sido y están siendo víctimas de los desastres, de las inundaciones y todo esto, tienen una actitud diferente para enfrentar estos problemas. Están sufriendo y afrontan el sufrimiento, la muerte de sus seres queridos, porque muchos los perdieron, desde una perspectiva diferente. Entonces así se refuerza la solidaridad y la estabilidad social. La iglesia como tal es un solo organismo, es un solo cuerpo. Si vamos a ser evangélicos, entre comillas evangélicos, se dice que cuando un miembro del cuerpo está triste o sufre, todo el cuerpo está enfermo. Ese sentido colectivo de la fe nos debe a nosotros, sin importar que no estemos en estas zonas de desastre, compartiendo el dolor de nuestros hermanos, tratando de proveer para ellos, no simplemente usar palabras de cajón o frases de cajón diciendo, como acaba de decir el apóstol Santiago, ¿de qué sirve si un hermano suyo no tiene ropa y no tiene comida, no tiene vestido? Que usted le diga, vaya en paz y sáciese. Es decir, vaya, que Dios le ayude, te guarde su paz, hermano, que Dios es suficiente, Él proveerá. Y Él tiene el control de su vida. Allá va a ver que Dios le va a enviar una bendición. Pero usted no hace nada por suplir la necesidad física. Usted no se convierte en el instrumento de Dios para solucionar directamente esa necesidad de su hermano. Entonces no estamos haciendo nada. Ese tipo de fe sin obras es nula. Es completamente nula. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo definimos entonces la práctica moral y la ética de la iglesia. Adentrémonos a estas consideraciones desde los lineamientos generales. La moral entonces es un conjunto de normas y valores y costumbres que una sociedad o grupo considera como bueno o como malo. Hay cosas que en Sudamérica pueden considerarse bien, pero en otras latitudes de la Tierra, otros pueblos pueden decir eso es muy malo. Así que todo va a depender de la situación geográfica, de la cultura, de las costumbres de ciertas sociedades. Así que la moral, en términos generales y para concretar, es lo que se acepta socialmente como bueno o malo en la conducta humana. Bueno, la moral es práctica que responde a lo que se debe hacer según lo que comprenda que debe hacerse en el contexto cultural, una religión específica o una tradición cultural específica. Cada religión tiene su marco ético y su marco moral. Cada sociedad tiene su enfoque ético y su enfoque moral definido, que se transmite o se refleja más bien, perdón, esa es la palabra, en las leyes que rigen la conducta en los estados de derecho de diferentes países. Cambian entre grupos y entre épocas. La moral no es algo estático. Anteriormente, en la Edad Media, moralmente era aceptable quemar las brujas, entre comillas, las brujas en la Inquisición. Ahora sería algo horrible, ¿no? No está bien visto, ni se acepta moralmente esto. Así que
Cualquier crítica que se haga a la historia debe ser una crítica enmarcada en esa consideración del tiempo, lugar y las costumbres, la cultura del momento. Cambia entre grupos y épocas. Por ejemplo, lo que una sociedad aprueba moralmente puede ser rechazado en otra, en diferentes épocas. La ética, en cambio, es la reflexión filosófica sobre las normas morales. La ética pregunta por qué algo es bueno y por qué algo es malo, sus fundamentos, y busca principios razonables para orientar la conducta. O sea, la ética es la reflexión racional, consciente, acerca de los postulados morales. La ética pregunta por qué razón para la cultura judía era aceptable esto y por qué para otro tipo de cultura, pongamos los macedonios, no era aceptable eso, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cuál era el fundamento? ¿Qué llevaba a una sociedad a comportarse o a calificar que esto era bueno o que esto era malo? De eso se ocupa la ética. La ética entonces es crítica y es racional. Examina si las normas morales son justas, coherentes y universales. Busca principios generales de justicia, de bien común y de la dignidad humana, más allá de las costumbres particulares. Bueno, en ese contexto entonces, vuelvo y retomo la idea de la iglesia, partiendo del hecho de que la iglesia es un conjunto, está representada en un conjunto de personas que adoptan un marco específico de fe basado en una historia, en unas enseñanzas y en una revelación de Dios a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estas personas que han aceptado esa historia de la revelación, han aceptado al Dios que se revela a través de este libro llamado Biblia o Sagrada Revelación, que han aceptado mirar el papel de la humanidad desde la perspectiva divina y que han aceptado que todo ese conjunto de actividades tendientes a la salvación de la humanidad se resumió en el ministerio y en la vida de Cristo, y que por tanto la muerte y la resurrección de Cristo Jesús es fundamental en en el discurso cristiano, en la fe cristiana. Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Así que a partir de allí, esta comunidad cristiana le está diciendo al resto de sus congéneres: nosotros tenemos una ética y una moral que caracteriza nuestro comportamiento. Y por el contrario, las personas que también cohabitan con nosotros como comunidad eclesial en determinado lugar, ellos están muy pendientes de valorar o de criticar la moral que decimos tener los cristianos y las razones de nuestra ética. En dos palabras, la sociedad de los no creyentes, desde su moral y desde su ética, cualquiera que sea la que ellos tengan, o a la iglesia a la que ellos pertenezcan, porque pueden ser musulmanes, pueden ser budistas, hindúes, no sé, o simplemente pueden ser agnósticos, o simplemente pueden declararse ateos. Como quiera que sea, cualquiera de esas posturas implica una moral y una ética. No hay absolutamente ningún ser humano que no tenga un marco moral y ético. Que no es el mío es otra cosa. Que no es lo que yo apruebo como moralmente aceptable o éticamente razonable es otra cosa. Pero la iglesia siempre está en el conglomerado social, en esa tensión basada en la moral y en la ética.
¿Por qué hoy tenemos tantas personas que critican la iglesia? ¿Por qué hoy tenemos tantas personas que critican a Dios? Que se basan en sus propias críticas o argumentos de su propia razón para criticar desde su perspectiva la conducta y la moral de quienes decimos ser cristianos. Y la mayoría de las ocasiones lo hacen basándose en principios generales de justicia, de dignidad humana, más allá de las costumbres particulares. Y es que tienen razón. Cuando están criticando dónde hay justicia en el enriquecimiento vergonzoso de algunos líderes cristianos en sus denominaciones, donde hay una coherencia con respecto a la dignidad humana cuando están presentando un evangelio de intercambio. Si usted me da, entonces Dios le paga. Si usted me da, entonces Dios le tiene que bendecir. ¿Cómo dignifica el mensaje del evangelio su vida en la iglesia donde usted está asistiendo? Muchas personas no quieren ir a las iglesias evangélicas, básicamente, porque allí no hay un concepto claro de respeto por la dignidad humana en el sentido de guardar la privacidad de su pasado con caridad fraterna. Generalmente son grupos sociales donde los chismes y las habladurías pululan, donde todo el mundo conoce la bajeza de lo que fue el otro antes de convertirse y reducen la conversión a decir una simple fórmula: yo te acepto, Jesús, en mi corazón, y a partir de este momento, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ya soy cristiano porque ya creí. Una fe sin obras está muerta, está diciendo el apóstol Santiago. El 90% de las personas, me disculpan, es mi punto de vista, cristianas evangélicas que conozco, adolecen en un porcentaje muy alto, arriba del 70%, de esa coherencia. Son personas llenas de justicia propia, conducen su vida de acuerdo a su propia moral, a su propia ética. Yo soy así de malas, a mí me conoce así Dios y yo tengo una relación con Él. Nadie se puede meter en lo mío. No hay en estos grupos una unificación de criterios morales y éticos. Hay discursos con imperativos morales, eso sí lo hay. Hay discursos cargados de una presión moral que en vez de unificar y liberar, lo que hace es esclavizar la conducta. Hágalo porque así dice Dios y se acabó. No le doy razones. O sea, no le aporto en el discurso de la predicación ese elemento ético. No le doy herramientas a su razón para que comprenda y deduzca por sí mismo que la orientación moral que le estoy dando es la adecuada. Estamos cargados de moralismo en la iglesia, pero no tenemos ética en la conducta, ni social de la iglesia, ni individual de sus miembros, y mucho menos en sus líderes, porque nadie puede dar lo que no tiene. Todo es relativo. A mí me parece que esto es así. Es tan relativo que todos toman o tomamos el mensaje del evangelio, lo que está escrito, y lo acomodamos a nuestros lineamientos morales o éticos. Hacemos que la escritura diga lo que yo quiero decir, sin más ni menos, simplemente porque yo estoy lleno del Espíritu Santo y a mí me ilumina el Espíritu Santo. Entonces, hermano, usted no haga esto, no haga, y me convierto en el referente moral para los demás y no me doy cuenta de mi propia vida, cómo está. Parece que yo no tuviera un espejo. Parece que cada vez que yo leyera la escritura, esta no me confronta.
Al contrario, lo que me hace es dar elementos para yo criticar a los demás, pero lo que leo no me afecta. Esa moral y esa ética en la iglesia ha sido el cáncer que está acabando con la fe cristiana y que está propiciando que en estos últimos tiempos la moral del relativismo filosófico, que ahora habla de la, el discurso de género, de la liberación femenina mal entendida, que ahora está hablando del socialismo mal llamado progresismo, de la libertad de la concepción de la sexualidad humana, lo relativo de la vida humana. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo, entonces puede abortar cuando quiera, pero no ejerce el derecho cuando quiere tener una relación sexual responsable. Y vivimos los cristianos en medio de esos imperativos morales y éticos anticristianos. Y no se nos da nada. Tenemos una insensibilidad de tal tamaño que pensamos de alguna forma que nuestra moral y nuestra ética se suscribe únicamente al grupo social el domingo en la mañana en el culto. De resto, yo estoy librecito. No nos comprometemos ética y moralmente. Ahora hablemos puntualmente de cuáles son esos postulados éticos y morales del cristianismo. En teología, entonces, destacamos tres virtudes que al tiempo son morales y también son éticas, que les decimos virtudes teologales, que son fundamentales y que tienen que ver en nuestra relación con Dios. La fe, la esperanza y la caridad. La fe en mi relación personal con Dios, la esperanza en mi relación personal con Dios y la caridad, o sea, el amor en mi relación personal con Dios. Por eso las diferenciamos, porque son tres virtudes morales y éticas que solamente atañen a Dios en nuestra vida, en lo personal. Hay otras, como las que vamos a ver, que las llamamos virtudes cardinales, que también son morales y también son éticas. En este grupo está la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Voy a definir la fe así rápidamente como virtud ética y moral. Es la creencia firme en Dios y sus revelaciones. Es la base de la vida espiritual. Si yo no creo en lo que está escrito, si la Biblia no es la autoridad escrita, la palabra de Dios con autoridad para mi vida, entonces no sé en qué estoy creyendo. Si cada vez que yo leo la Biblia trato de acomodarla a mi ética y a mi moral, estoy desconociendo el carácter santo de Dios. Me estoy condenando. Y eso es pecado, hermano. La esperanza es la confianza en las promesas divinas de la vida eterna. Tener la esperanza de que un día tú vas a salir de la situación que te apremia. Tú vas a salir de esa situación que te hace sufrir. Tú vas a salir de esa esclavitud del pecado. Y esa esperanza está fundada en la caridad, o sea, en el amor. Te amas a ti mismo. Cada día estás descubriéndote a ti mismo en Cristo, en Dios. Cada día estás descubriendo cuál era el propósito de Dios para ti cuando te llamó a la vida. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Como nos dice el profeta Miqueas. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Como nos lo dice el apóstol Santiago. Cuando yo me aplico a conocer a Dios, entonces esa esperanza está en mí. Yo digo, un día voy a vencer esto. Un día, entre más me llene de Dios, voy a amanecer y le voy a decir no al licor, no a la dependencia del sexo, no a esto, no a aquello. Y la sociedad, el mundo que está afuera criticando y expectante con respecto a la fe que yo digo,
que yo digo tener y esbozar y vivir, entonces van a tener un testimonio. Y la caridad es ese amor incondicional a Dios y al prójimo, que es lo más sublime, lo mejor y lo más importante que le pasa a un ser humano cuando se encuentra con Dios, es que descubre el amor. Ya lo decíamos cuando estábamos tratando el tema de los ángeles, que la única pregunta que un ángel no puede responder es si conoce el amor de Dios. No lo conoce porque nada se le ha perdonado. Él no ha tenido esa experiencia de caridad, de perdón divino. Usted y yo sí sabemos de qué tamaño es el amor de Dios en nuestra vida, de qué tamaño es la caridad de Dios en nuestra vida, porque sabemos de qué tamaño es nuestra vida de pecado. Él está dispuesto a perdonar ese cúmulo de pecado. De ese tamaño, en mi experiencia personal, es el amor y la caridad de Dios para mí. No es lo mismo en la experiencia de Pedro, de Juan o de Santiago. Para Alejandro eso tiene una impronta propia. Así que la fe, la esperanza y la caridad son virtudes morales y éticas que definen y cualifican mi relación personal con Dios. Hay otras virtudes que tienen que ver con mi conducta y mi forma de relacionarme con el prójimo en medio de la sociedad. La prudencia es aquello de discernir bien lo que es correcto. Ser prudente, Cristo decía, ser sencillos como las palomas y prudentes como las serpientes. No hablar por hablar, pensar antes de hablar, consultar con Dios cada paso, cada palabra que vamos a decir, ser prudentes para que nuestras palabras no hieran, para que nuestras palabras no etiqueten, no condenen y no encadenen a nadie. La justicia, dar a cada uno lo que le pertenece, lo que es debido, en base a la sana convivencia. No hay justicia en la conducta de muchos, en la mayoría de los cristianos no hay justicia. No hay justicia con ellos mismos. Ellos no se alimentan, ellos comen, se llenan de colesterol, se llenan de cosas perjudiciales para su salud. No hay justicia en el trato con los niños. Les exigen autoritariamente que razonen como si fueran adultos. No hay justicia en su papel de comerciantes. Siempre están tratando de evadir. No hay justicia en su conducta ética como comerciantes frente al Estado. Evaden impuestos, llevan doble contabilidad. ¿Cuántos procesos hay en los juzgados civiles de cristianos contra cristianos? De cristianos demandados por ser injustos laboralmente con quien no es cristiano. Todo eso es producto de un evangelio mal predicado, de un evangelio sin temor de Dios, de un evangelio que se redujo simplemente al conocimiento. Yo soy salvo porque yo acepté a Jesucristo en mi corazón y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya con ese manto a mí. Y esto va para católicos y para evangélicos y para todo el mundo. La iglesia perdió poder, credibilidad social, porque perdió el norte, porque su ética y su moral las absorbió el relativismo de lo posmoderno. Otra virtud que tiene que ver, cardinal, que tiene que ver en nuestra relación, en nuestro carácter, es la fortaleza, aquel don del Espíritu Santo que denominamos nosotros dominio propio. Esa capacidad de resistir el mal y perseverar en el bien. ¿Cuántos cristianos, ingenieros, que se dedican a la contratación con el Estado, están dando coimas y están sobornando a los funcionarios públicos? Y cuando les he confrontado y cuando he hablado con ellos, me dicen, obispo, es que si no lo hago me muero de hambre, ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está el Dios proveedor? ¿Dónde está la inteligencia que Dios te dio para proponer modelos de negocios diferentes? Dios no queda amarrado en un impositivo social pagano.
Dios puede construir propuestas a una sociedad impía a través de una correcta moral y ética de cada uno de sus hijos. Otra virtud ética y moral de la vida cristiana en la iglesia debe ser la templanza. Moderar los deseos y los placeres de este mundo para el equilibrio correcto. Tener carácter. No dejarme dominar por el orgullo. No dejarme dominar por el egoísmo. No dejarme dominar por la ambición. No dejarme dominar por la alienación ideológica de una sociedad que no conoce a Dios. El evangelio está por encima de cualquier ideología humana. El evangelio es un nivel de vida, hermano. No entiendo esas conductas de iglesias que prestan el altar o el púlpito para que lleguen inconversos, moral y éticamente hablando, simplemente a buscar votos. No entiendo el papel, créanme que no entiendo el papel de muchos hermanos en movimientos políticos. En vez de estar anunciando una ideología política, ¿por qué no anuncian el evangelio? La mejor forma de transformar las estructuras sociales es el poder del evangelio, no una ideología política, no el poder que da la política. El evangelio no tiene más fuerza o menos fuerza si lo dice un senador de la República o si lo dice un hermano aquí en la esquina, de buen testimonio. La oración de un senador de la República es la misma oración que puede realizar usted o yo, que podemos realizar usted o yo en este momento. Necesitamos en estos días oscuros que la iglesia se replantee su papel eclesiológico. Que nosotros los líderes de la iglesia replanteemos una nueva forma de evangelización. ¿Dónde quedaron los principios morales y éticos fundacionales de la doctrina cristiana en la persona de Cristo? No merezco llamarme cristiano si yo no los estoy emulando en mi conducta. Iremos entonces, si pudiéramos nosotros darnos a la tarea o definir una sola virtud moral y ética en el contexto cristiano, ¿cuáles serían? No hablemos de 7, hablemos de 2 solamente. Una virtud moral y ética, una más moral que ética y otra más ética que moral. Es decir, la moral cristiana en una sola palabra, ¿cómo podría definirse? Y la ética cristiana en una sola palabra, ¿cómo podría definirse? Pues le quiero decir que las dos palabras se llaman la caridad, o sea, el amor, desde el punto de vista moral. Y desde el punto de vista ético se llama justicia. No hay justicia cuando yo le digo a una persona en los labios, en las palabras del apóstol Santiago, no hay justicia cuando yo le digo a una persona, siga creyendo, Dios le va a ayudar, vaya con fe y siga el camino. En medio de una catástrofe, cuando tiene su cuerpo desnudo y su estómago vacío. Ahí no hay justicia, ni tampoco hay caridad ni amor. Ahí no hay nada que se le parezca a una conducta cristiana. Así que la caridad y el amor como virtud moral primordial en la conducta humana es la virtud suprema, influida por Dios en el bautismo, que permite amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor a Él. ¿Y por qué hablo del bautismo? Hermanito, porque es que a usted y a mí nos enseñaron una
Yo no le quiero decir catequesis, nos enseñaron una doctrina del bautismo muy errada, muy elemental, muy superflua. El bautismo implica la decisión profunda de abrazar la ética y la moral cristiana en mi conducta, y lo voy a hacer a partir de un nuevo nacimiento. En el bautismo estoy diciéndole públicamente a mis hermanos, me lo estoy diciendo a mí con lo que estoy haciendo y se lo estoy diciendo a Dios. En esta inmersión sobre el agua o la aspersión del agua en mi cabeza, estoy dando fe pública de que comprendí el sacrificio de Cristo, que de aquí en adelante mi vida va a ser una nueva vida renacida en Cristo Jesús por la acción del Espíritu Santo. Y eso implica cada día vivir en la caridad, en esa experiencia de amor que Dios me propone a través del sacrificio de Cristo. Así que es la caridad o el amor, esa presencia espiritual de Dios en mi vida a partir del momento en que yo me bauticé. Así lo entendía el cuerpo apostólico. Pablo llega a la casa de Cornelio y le pregunta, ¿cuántas personas hay aquí que ya recibieron el Evangelio? Todos. Pero ¿cuántos de ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y le decían a Pablo, no sabemos qué es eso. Así que recibieron el Espíritu Santo ese día. ¿Qué significó para usted su bautismo? Yo le pregunto a usted, hermano, usted que tiene 20 años en el Evangelio, en una iglesia evangélica cristiana, mal llamada cristiana porque todos somos cristianos, o a usted, hermano católico, ¿qué significa realmente para usted el bautismo? Es algo relativo. Se redujo a un simple rito, a un concepto racional, pero no es un factor de conversión profunda dentro de la comunidad cristiana, cualquiera que sea. Y por eso Satanás está cubriendo con oscuridad este mundo. Así que San Pablo se refiere a esto cuando nos dice con respecto a los dones del Espíritu Santo, a este bautismo, no solamente en agua, sino el bautismo del Espíritu. San Pablo exalta la caridad como la mayor virtud. Dice, si yo tengo amor y no tengo, si yo oro en lengua, si yo profetizo, cualquiera de los dones, pero no tengo amor, nada soy. Soy como el címbalo que retiñe. La caridad, entonces, el amor es el cumplimiento perfecto de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es imposible seguir a Cristo sin amor, sin un amor que inicie por mirarme a mí en un antes y un después. ¿Quién era yo y ahora quién soy? ¿Y quién quiero ser por la eternidad? Hermano, no lo tome a la ligera. Usted no sabe si mañana ya no está con nosotros. ¿Hasta cuándo Dios va a tener paciencia? Iglesia de Cristo, ¿hasta cuándo Dios nos va a soportar en esa tibieza espiritual en la que nos sumergimos? Convertimos las iglesias en sitios de expresión de una fe racional, de una fe emocional, con la ética lejos, lejos de lo que es la demanda de Dios para nuestra vida. Nos dice el profeta, oh, hombre, Dios ha declarado lo que quiere de ti. Hacer justicia, practicar la misericordia y ser humilde ante Él. Y ya lo decía el profeta Miqueas siglos antes de nacer Jesús. Después de Jesús lo dice el apóstol. Y el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Tú puedes estar en una iglesia y por 20 años haber recibido doctrina que se te quedó en la mente. Pero si esa doctrina no afectó tu conducta moral y ética, hermano, más te vale, como dice el Evangelio, cortar tu mano derecha
y entrar sin una mano al cielo y no con las dos manos en el infierno. Guarda tus labios. No sigas tomando el nombre de Dios en vano. No sigas jactándote de lo que tú no eres, porque eso es mentira y eso proviene del infierno. Muchos de los que me escriben comentarios diciéndome y evangelizándome y citándome textos bíblicos, obviamente evangélicos radicales, que me tratan de cura pedófilo, bueno, de qué cantidad de cosas no me dirán, idólatra, me dicen, me insultan. ¿Usted cree que eso es ético y que eso es moral en un cristiano? ¿Usted cree que así va a ir al cielo, hermano? ¿Usted cree que ese es el evangelio de Cristo? Muéstrame un solo versículo donde Cristo Jesús haya tratado así la humanidad. ¿Por qué estas personas nacen en un evangelio de odio? Porque así los hicieron, porque así los educaron. Igual desde el punto de vista, desde las esferas católico-romanas, básicamente. Esa pretensión absurda de decir que son la única iglesia a través de la cual hay salvación, porque sin esa iglesia no hay salvación en el mundo. La salvación es en Jesucristo, no en la iglesia, porque la iglesia no salva. ¿Hasta cuándo vas a madurar, hermano? ¿Hasta cuándo vas a aprender a escuchar la voz de Dios, a ser humilde? ¿Hasta cuándo vas a hacer un inventario de tus necesidades nutricionales, espiritualmente hablando? Estás yendo al sitio donde te están alimentando espiritualmente, no solamente con un discurso moral impositivo, sino con un discurso que racionalmente también te, te, te aporta elementos de crítica éticos para que tú puedas adoptar esa conducta moral en toda la libertad de tu ser, no por impositivo moral ni por temor de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Por eso el tema de este devocional es la ilusión de la virtud incompleta. Con mucho dolor tenemos hoy en la Iglesia de Cristo que enfrentarnos a esta, a este interrogante que el Espíritu Santo nos plantea hoy, la ilusión de una virtud incompleta. Muchas veces, hermano, esa salvación que tú afirmas tener hace 15, 20 años, 5 años, 10 años, es simplemente una ilusión, porque no está acompañada de una virtud real que provenga de la santidad de Dios. Oremos. Padre, tú eres la fuente de todo bien y la luz de toda conciencia. Te pedimos que ilumines nuestro corazón para discernir no solo lo que la sociedad considera correcto, sino lo que verdaderamente es justo y bueno ante tus ojos. Ayúdanos a vivir una moral coherente con tu amor y una ética que siempre busque tu voluntad, la dignidad de cada persona y el bien común, guiados por tu Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta semilla de fe quede guardada en el corazón de cada hermano que me escuchó y quien vaya a mirar este video posteriormente. Bendice, oh Dios, a tu iglesia y no te canses. No te canses de nosotros, oh Dios. No te canses, oh Dios, de bendecir a tu pueblo. Envía entre nosotros profetas que puedan hablar la verdad. Profetas que puedan sacudir nuestra fe. Profetas que puedan tener la autoridad de descubrir ante nuestros ojos lo que realmente está pasando en los signos de los tiempos. Dejo a estos mis hermanos en tu presencia en este día y los bendigo en tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Les espero mañana a las 7 de la mañana en un nuevo devocional cristiano. Bendiciones para todos. Un abrazo.
Feliz día.